Nos acompaña en esta edición del programa Mauricio Rojas. Mauricio es profesor universitario, es académico. La historia de Lenin y de la Revolución Rusa contiene una lección universal, que es aquella que trata de los sueños de crear un mundo nuevo, un hombre nuevo, hacerlo todo de nuevo, y que hemos visto lleva a los peores infiernos en la tierra. Este pensamiento totalitario se diferencia mucho de otros pensamientos totalitarios. Estoy pensando en el pensamiento del Tercer Reich, por ejemplo. No, la verdad es que todo totalitarismo tiene una serie, por supuesto, de cosas comunes. Primero, la creencia en la comunidad perfecta del futuro. Puede ser de clase, puede ser de raza, puede ser de religión. La propuesta de una comunidad donde el individuo va a ser absorbido, va a ser feliz y va a compartir todo con todos. Eso es común de todo. Es el sueño milenario que viene del viejo cristianismo también, la promesa del cielo en la tierra. Claro. Ahora, y de superar la contradicción, digamos, entre el individuo y la especie, entre el individuo y la colectividad. Totalmente. Y en realidad, se acaba esa brecha. Absolutamente. Es la imagen celestial, por definición. Si yo a alguien le pregunto cómo es el cielo, nadie se le va a ocurrir que yo tengo lo mío, lo tuyo, que hay mercado, que nos vendemos cosas. No, nos disolvemos en un colectivo, en un ente superior, abstracto, que nos llena de felicidad y gozo. Esa metáfora cristiana, afortunadamente puesta en otro mundo por los evangelios, mi reino no es de este mundo, en la modernidad, y no solo ahí, sino un poco antes también, hay intentos de terrenalizarlo, de hacerlo mundano. Acá podemos construir el hombre nuevo, el paraíso. Eso es lo que une, con todas sus diferencias, a los distintos totalitarismos. También los une lo que tú decías, una concepción de la vanguardia, los iluminados, aquellos que saben lo que hay que hacer para llegar a ese fin fantástico. Y a nombre de ese fin fantástico, los que poseen la verdad, pueden ser los grandes teólogos, los grandes marxistas, los grandes islamistas, no importa, pueden y deben incluso obligar a la clase, en este caso al proletariado que dicen representar, a caminar en un cierto sentido. Y Lenin es muy claro en esto. Su teoría del partido, formulada ya en 1902 en el célebre libro El Quehacer, plantea directamente esto. Los obreros, abandonados a sí mismos, jamás van a llegar a entender su misión histórica. Esa es una tarea de intelectuales que el partido realiza y además cuida de que sea así. Y esto, a partir del año 17 de octubre de la toma del poder, se va a transformar en la doctrina oficial de los bolcheviques rusos y de los partidos comunistas en general. Mira, Marx indudablemente es el creador de la gran utopía comunista. Entre Marx y Lenin existe, yo diría, prácticamente la misma diferencia que existe, con todo respeto por las grandes diferencias que existen también, entre Jesús y San Pablo. Jesús lanza un mensaje. San Pablo organiza la iglesia, le da pies para caminar, la hace algo que puede aterrizar y que puede expandirse después. Marx sin Lenin sería la utopía coja, que hoy día sería un recuerdo, yo creo, una especie, mira, en el siglo XIX. Un teórico que... Pero este hombre, construyendo el partido y sobre todo lo que es la clave, el revolucionario profesional, ese monje de la revolución entregado todo el tiempo, que vive por, para y del partido. Esa es la herramienta clave que después todos los demás totalitarios van a copiar. Es decir, Hitler o Mussolini o los islamistas modernos entienden que esa es una tremenda herramienta para cambiar el mundo. Pero tienes que tener la oportunidad que te entrega la historia. Evidente. Esa es una cuestión muy interesante. Los bolcheviques son muy pocos en realidad a comienzos del año 17. Se calcula unos 5.000 más o menos bolcheviques, lo que no es nada en un país de 130 o 40 millones de habitantes. Claro. Sin embargo, 5.000 monjes revolucionarios, hombres que viven del y para el partido, pueden, en la circunstancia precisa, como fue el gran caos que explotó después de febrero del 17, cuando cae el zarismo, y comienza un proceso muy interesante de democratización. Y muy rápido ya. Muy rápido, va a avanzar muchísimo. Y los bolcheviques van a cerrar ese proceso con lo que yo defino en el libro como una contrarrevolución. O sea, la famosa Revolución de Octubre es un mito. Es una contrarrevolución que cierra el proceso democrático e instaura una nueva dictadura. Claro. Rusa. Y lo hace muy rápido además. La otra es dotar a estos monjes revolucionarios
de una moral muy especial, la llamada moral revolucionaria, que significa que tú puedes ocupar cualquier medio, las balas o los votos, el terror o las elecciones, lo que sea útil para la revolución. Él crea una orden revolucionaria cuya única moral es esa, y por lo tanto que es amoral frente a los medios, a mentir o lo que sea. Y eso es lo que va a constituir la esencia de los partidos comunistas en el futuro. Algunos pueden ser legalistas si les conviene, o revolucionarios si les conviene. No tiene ninguna importancia, porque cuando tú estás liberando a la humanidad de todos sus males, ¿qué importa un pequeño sacrificio, una mentira, un muerto, 10 muertos, 1 millón de muertos? Che Guevara lo dijo muy bien. ¿Qué importa los pesares de un hombre o de un pueblo si está en juego el destino de la humanidad? Es esa la relación que hace del marxista-leninista un verdadero criminal perfecto, porque mata en nombre del progreso, duerme bien después de haber sacrificado a un montón de seres humanos, porque está convencido que es el precio necesario para que la humanidad llegue a este fantástico fin de la Lo historia. que narras no es muy distinto a los fanatismos de hoy, al fanatismo de ISIS, por ejemplo. Yo me ¿no? reconozco, cuando yo veo estos atentados, digo, ahí va un Mauricio Rojas de Irak o de donde sea, inspirado por la misma fe en la transformación total del mundo y con la misma disposición a sacrificar lo que sea, su vida y la vida de otros, porque el fin es tan hermoso y fantástico. Y la creencia en que tú eres el portador de ese mundo nuevo. Es eso lo que te autoriza a todo lo demás. Esto lo tienen las sectas en general, este es el pensamiento sectario. Hemos visto experiencias de sectas más pequeñas que los partidos revolucionarios, donde todos se matan por último, porque van a alcanzar de esa manera ese fin que, en fin, le ha propuesto un cierto líder. O sea, este es un fenómeno, tal como tú dices, propio de la esencia humana, también propio de la nostalgia, del deseo humano, de superar las limitaciones de la vida actual. La muerte, la enfermedad, el egoísmo, los conflictos que tenemos. Claro. O sea, la naturaleza humana como es, nos pone frente a cosas que no querríamos que existieran, pero que existen y son parte de nosotros, por supuesto. ¿Tú crees que necesariamente el leninismo tenía que conducir a eso? Necesariamente. Porque mira, el leninismo, como el nazismo, como todo este tipo de doctrina, presuponen el fanatismo de verdad, los creyentes, los monjes revolucionarios. Mantener eso es difícil en el tiempo. Y mientras se mantuvo, y en Rusia se mantuvo hasta los años quizás 40 o 50, la guerra mundial fue parte importante, una nueva épica que se le daba. Claro. Pero cuando eso muere, queda solamente la burocracia, la nomenclatura, la opresión de otros, la ilibertad, y el sistema tiende a caer. Por lo tanto, hay una lógica en los sistemas totalitarios de este tipo, que cuando muere la creencia en ese paraíso que están queriendo realizar, que los justifica y que los dinamiza, tiende a morir el ímpetu. Además, claro, un sistema que coarta la libertad en la medida en que un sistema así lo hace, va a tener muchos problemas para generar crecimiento, progreso, etcétera, sin duda. Pero es capaz de ciertos éxitos. Nadie niega los éxitos de Hitler en los años 30, las carreteras que construyó, etcétera. Nadie niega la industrialización de Stalin, por ejemplo. O sea, son capaces de movilizar con el fanatismo y la fuerza una gran cantidad de recursos productivos. Pero en el largo plazo, cuando muere eso y se agota el primer momento de impulso, tienden a caer en una rutina y terminan muriendo. Mira, siempre es con la fuerza. Pero al principio hay más convicción. Claro, hay un gran fanatismo y una terrible fuerza. Después va quedando la fuerza sola. Y una fuerza que se impone sobre todos, incluso sobre los miembros del régimen. Es una de las paradojas más terribles, que nadie ha matado más comunistas que Stalin, cuando sacrifica a toda una generación, incluso de sus nuevos comunistas, para imponer un régimen donde nadie está seguro. La esencia del totalitarismo es la creación de una situación donde toda persona sabe que la relación privada, íntima, la amistad es peligrosa, donde ni siquiera a tu esposo o esposa tú le cuentas la verdad porque crees que puede ser un agente del sistema. Ese es el sistema perfecto. Hannah Arendt, una gran filósofa moderna del siglo pasado, definió los totalitarismos como la suma de las soledades, hombres solos. Cuando tú creas hombres solos, donde la única referencia del partido, del Estado, tú tienes el régimen perfecto, Stalin lo llevó a eso, y la guerra fue un dinamizador, porque volvió a darle un empuje al régimen con la gran gesta soviética en ese tiempo. Pero después de eso, 20, 30 años después, comienza a morir. Yo cito aquí un testimonio muy interesante, que es el del actual premio Nobel,
de Alexievich, Svetlana, donde ella reconoce en su juventud, que es de los años 50, 60, que todavía quedaba esa mística. Cómo ella iba con los pioneros, cómo trataba, cómo le dolía no haber estado en la revolución o en la guerra civil. ¿Ah? Pero eso termina muriendo un día. O sea, el creador del terror rojo es Lenin, no Stalin. El creador de los campos de concentración es inicialmente Lenin, después Stalin los masifica. El que le levante una estatua a Robespierre, hecho insólito en la historia mundial, es Lenin, el año 18. Con lo cual está diciendo muy claramente con quién se identifica, qué es lo que quiere. Yo cito en el libro algunos documentos que fueron secretos durante toda la época de la Unión Soviética, unas órdenes de Lenin de ahorcar cientos de campesinos. Y que se sepa. Hacerlo públicamente. Claro. Que todos vean, que la gente grite, dice él, están ahorcando y los ahorcarán, etcétera, etcétera. Para saber qué les puede pasar a otros. Un escarmiento terrible. Ahora, todo eso se ve como una forma de llevar a la gente imperfecta, contaminada por el régimen burgués, por el pasado, a este nuevo ser humano. Para lo cual hay que destruir gran parte de los seres humanos existentes. O sea, este es un llamado al genocidio, en realidad. Destruir el hombre actualmente existente para construir el hombre nuevo. Esto es lo que después... Claro, al comienzo es para destruir a la alta burguesía, a la nobleza, a los generales zaristas, al ejército zarista, pero después esta cosa se va estrechando cada vez más. Y las purgas que el Partido Comunista Soviético va a tener en los años de Stalin son purgas ya no contra opositores, sino purgas dentro del propio partido. Por supuesto. Mira, ya el año 18, a los pocos meses de estar en el poder, Lenin escribe una tremenda reflexión que va a orientar al partido, lógicamente, donde dice, ya destruimos a los generales blancos, a la alta burguesía, a la nobleza. Era un error, va a durar mucho más la guerra civil. Ahora viene la verdadera pelea contra la pequeña burguesía, contra el obrero que se dedica al mercado negro, o sea, contra todo ese pueblo, que era los cientos de millones. O sea, era muy fácil destruir a los 100.000 que dominaban, pero ahora venía el trabajo de disciplinar a la gran masa del pueblo ruso. Claro. Es increíble, tú lo señalas que las elecciones del año 17, ¿no? Noviembre, claro. El partido mayoritario es el Partido Populista, el Partido Popular Socialista o el Partido Campesino, ¿no? Claro. Ese es el que saca más de la mitad de los votos. Así es. Los bolcheviques solamente alcanzan alrededor de un 25%. Sí. Un 25%, pero con ese 25% logran revertir la situación. Se hacen del poder real. Se hacen del poder real. Mira, eso depende de una circunstancia de Rusia en ese momento. Hay ciertos centros urbanos donde hay grandes industrias como Moscú o San Petersburgo, donde está el poder político. Después está la masa campesina, 130 millones repartidos. Y ahí se produce una tremenda discrepancia entre la modernidad de las ciudades, donde está el movimiento revolucionario bolchevique, y el campo, donde casi no hay inserción de los bolcheviques. Eso hace que la democracia sea imposible para los bolcheviques, porque apenas llaman a elecciones en noviembre para la Asamblea Constituyente, en noviembre del 17, cosa que habían prometido. Lenin toma el poder a nombre de la Asamblea Constituyente del futuro. Se llama gobierno provisional porque la Asamblea Constituyente lo va a reemplazar. Bueno, cuando hacen las elecciones, pierden abrumadoramente. Y el día 5 o 6 de enero, cuando se junta la Asamblea Constituyente, Lenin va allí a ver lo que está pasando, con sus guardias, por supuesto, ve que la mayoría está en contra de él y le dice a los guardias que no vuelvan nunca más a reunirse. Y en unas horas se termina el capítulo democrático de Rusia, el primer capítulo democrático. No van a haber elecciones parecidas hasta 1993. Así que los que aquí hablan de asamblea constituyente y cosas debieran estudiar este episodio donde los revolucionarios cierran esa parte democrática. Y ahí se instaura la dictadura abiertamente. Yo creo que O sea, nadie se declara hoy día leninista. No, ni siquiera el Partido Comunista lo hace muy público, lo tiene medio escondido. El Partido Comunista es muy especial, el chileno, porque va cambiando sin que nadie lo note. Es como una cosa que cambian de piel. Un día son marxistas leninistas, después desaparece la nominación. Es como las viejas fotografías del tiempo de Stalin, donde iban borrando los personajes que no cabían. Por supuesto que la revolución rusa, soviética, el comunismo, está hoy día muy desprestigiado. No totalmente, de hecho, sigue gobernando una quinta parte de la humanidad,
Lo importante de rescatar de allí es esta lección terrible de qué pasa cuando los hombres se entregan a estas causas mesiánicas. Cuando yo me siento el Redentor y por lo tanto elevado a esa condición que me permite hacer cualquier cosa con los hombres comunes y corrientes. Esa es la gran lección y puede llamarse leninismo, comunismo, islamismo y mañana se llamará de otras maneras. Pero lo importante es entender que esa hermosa promesa de un mundo distinto termina en esta realidad tan terrible. Una pesadilla como ninguna otra. Ya, tenemos que agradecer la participación de Mauricio Rojas en esta edición del programa.